Buenas noches, estamos en el blog Desafío Ecuador en la sección Aquí se habla a la plena, una vez más desde una prolongada vacaciones bien merecidas con acá el amigo y cofundador del blog, Juan Alvarado. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan. Un gusto volver a conversar contigo. Sí, ahora que estamos muy cerca del fin de año y en estas fiestas navideñas, hemos aprovechado en este frío europeo, tanto de Italia como de Bélgica, poder buscar un poco el calor del trópico, aunque sea con las palabras o con las ideas. En la imaginación. En la imaginación no nos queda otra, porque afuera está bajo cero. La, un artículo que habíamos escrito, que he escrito en el blog, y que pienso que es lo que vamos a discutir ahora, lo había llamado el amor, amo la entropía de mi trópico. Un poco vamos a comenzar a definir esto para que no suene a cuento chino ni un poco, porque ya cuando unimos entropía y trópico, un poco como que son dos cosas como agua y el aceite, que no tienen nada que ver, porque la entropía es la segunda ley de la termodinámica, si no me equivoco, Sí, ¿no? pero la entropía es una medida de desorden. De cuán desordenado es un sistema de partículas, eso es entropía. Es decir, si entro en un cuarto de un adolescente que no ha limpiado su cuarto, seguro que tiene un alto nivel de entropía. Claro, esta, este concepto de la termodinámica podemos llevar a las sociedades. Claro. Y bueno, lo que vamos a hablar ahora es que también este alto nivel o bajo nivel de entropía puede ser medido, y esta medición se la hace a través de herramientas de la estadística como el Big Data o el Machine Learning. Ujú. Pienso que son los temas que en este momento tú estás estudiando allá en Bélgica Claro, sí, sí. y bueno, un poco, tú piensas que ahora que nos acercamos al fin de año Ujú. y siempre existe esta tradición en el Ecuador, de los años viejos, Ya. y de las camaretas y de las fiestas. Tú como me decías anteriormente que estos fenómenos o estas expresiones culturales o antropológicas de las sociedades que pueden ser medidas o pueden ser predecibles dentro de algoritmos del Big Data. Si tomamos como caso de estudio el fin de año, los años viejos, ¿tú qué nos podrías decir? Que si puede ser, es posible Bueno, medir. los años viejos es como, o sea, son como son como una tradición, mejor dicho, no es que son buenas con tradición, ya son una tradición, han sido una tradición por muchos años en el Ecuador. Y, y eso ahí representa también todo lo que pasó en el año, básicamente, ¿no? Y todo lo que llamó la atención en la esfera cultural de la sociedad, qué sé yo, qué sé yo, ahora que se murió el Chespirito, habrá muchos del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, ahora que pasó, qué sé yo, alguna película de Hollywood como los Vengadores o qué sé yo, o el Hobbit, también habrán años viejos de esta forma, o también de los políticos. Todo lo que represente la esfera cultural, el quehacer, el imaginario de un pueblo está dado en los años viejos. Ahora, Lo que ganó MLE a Barcelona, que ¿no? ganó MLA Barcelona, entonces todo eso es la esfera cultural. Ahora, dentro de la esfera cultural puede haber poca o alta entropía. ¿Qué significa entropía en ese contexto? Es la expresión, es decir, puede haber muchas novedades o pocas novedades. Muchas novedades significa que hay mucha entropía, hay sí, mucha novedad, y otro es una baja entropía que la cosa está aburrida, que hay poca variedad de cosas nuevas. Entonces, las sociedades, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? ¿Cuándo se quiere tener alta entropía? ¿Cuándo se quiere tener baja entropía? Yo te conversaba, Juan, que nosotros a nivel individual sí nos gusta tener alta entropía, es decir, tener la libertad de, qué sé yo, de hacer cosas inesperadas, de irnos con unos amigos de farra, de hacer cosas
irnos de paseo, tener encuentros, recibir visitas inesperadas. A nivel individual nos gusta la alta entropía, pero la alta entropía no la queremos cuando vamos a un establecimiento de salud o a la universidad. Queremos que las cosas estén limpias, estén organizadas, especialmente, por ejemplo, en un hospital. Queremos que sea bien ordenado, bien organizado, porque esto nos puede salvar la vida. Es decir, la sociedad no puede vivir ni con, en los extremos, ni con total alta entropía ni con total baja entropía, porque el primero significa caos, anarquía total, y el segundo, en cambio, significa totalitarismo, la muerte del individuo. O sea, la alta entropía Como es tú, mala también. como tú decías que muchas veces los gobiernos o las transnacionales nos permiten ser libres dentro de un metro cuadrado. Sí, pero, o sea, obvio que la libertad también está dada por tu poder económico, ¿no? O sea, tú cuando tienes restricciones económicas no es que te puedas, no es que es libre de moverte por muchos sitios. Pero sabes que lo que más hace infeliz, esa es mi posición, lo que hace más infeliz a las personas no es tanto la restricción económica, sino más bien el que te impongan modelos mentales o sueños soñados por otros. Sí, o sea, por ejemplo, soñados por algún marquetero. Que, Podríamos, ideologías políticas, podríamos ideologías decir. políticas, productos comerciales, fe religiosas, que son los principales imposiciones que condicionan tu subjetividad. Existe algoritmos de predicción dentro del Machine Learning para saber si un grupo o una sociedad a través de sus manifestaciones culturales es feliz o no, o si tiene aceptación o no un gobierno o no, o si tiene No, aceptación. se podría hacer cosas, se podría. Ahorita está en eso, está en camino a través del Machine Learning, de entender la cultura, ¿no? Por ejemplo, viviendo en mente, como habíamos dicho anteriormente, estadísticamente podríamos haber sabido que Melec le iba a ganar a Barcelona. También se podría haber hecho, sí, sí. Sí, eso ya cada vez es más frecuente. Ahora, hay un componente emocional también en todo, pero yo pienso que cuando tú predices resultados sobre un individuo o sobre un grupo pequeño de individuos, eh, son más confiables cuando ese resultado no es público. Solamente cuando Claro. lo saben pocas personas, cuando tú le... Claro, es la típica que cuando me doy cuenta que tú me estás analizando, Ya, me- como habíamos dicho, nos hacemos los transgresores culturales, ¿no? ya. O sea, porque sentimos que un poder nos está Claro, o controlando, cuando alguien ¿no? ya nos dice que te estoy observando, te digo que tú te vas a ir por la derecha y tú como ya te observas que ya sabes esa predicción, tú haces lo contrario. Porque, Claro. porque justamente defendemos ese espacio de entropía, de lo impredecible en nuestras vidas. Porque eso finalmente es lo que alimenta el alma humana, ¿no? O sea, el alma humana quiere vivir experiencias, quiere sentir esa máxima entropía fluyendo, ¿ya? Por ejemplo, no sé si tú has visto estos movimientos de un baile. Un baile tiene las dos cosas. El pasito es de baja entropía, pero cómo lo haces, el estilo cómo lo haces, eso es alta entropía. O como una novela, por ejemplo. En una novela tú puedes tener una trama que ya está bien definida, pero la forma como lo cuenta, la textura de la novela sí es de alta entropía. Ahora, como habíamos comentado, es que existe una paradoja que se crea entre las políticas de gobierno y las libertades individuales, ¿no? O sea, si podemos ser dentro de este metro de cuadrado libres de poder expresarnos, pero estas herramientas como el Big Data están reduciendo aún más este Y metro cuadrado de libertad. sinceramente, la gente no, la mayoría de la gente no está consciente de eso, pero es una amenaza para las libertades individuales,
todas estas herramientas porque te permiten a ti inducirte más y más que vivas una vida más predecible. Por ejemplo, claro, como te había preguntado, si analizando los años viejos podemos ver el nivel de aceptación de un gobierno, también pienso que de algún modo pudiendo conectar a la base de datos de Twitter y viendo todos los tweets, podemos ver el nivel de aceptación de un gobierno o de una figura política, ¿no? Ah, no sé, podría ser. Sí, Claro, se podría manejar, pero recién el machine learning ya se está metiendo en la esfera cultural, ¿no? En la esfera imaginaria, en el imaginario, cómo tú eh, mides o cómo le das forma a ese imaginario social, ¿ya? A ese imaginario que le da forma al poder, le da forma a todas nuestras instituciones, le da forma a la religión, le da forma a los productos que consumimos, porque el marquetero o las compañías proponen cosas, pero también la sociedad también dispone, ver si aceptan o no aceptan. Y en ese tira y afloja, se forman como tú llamabas en tu libro, piscinas mentales, o estas, o estas facetas, yo le llamo más bien como facetas culturales que todos estamos embebidos, ¿no? Todos estamos metidos en alguna faceta cultural, por ejemplo, y sobre esa faceta cultural nos relacionamos. Por ejemplo, yo, yo, yo pienso que eh, yo pienso que en realidad todos somos artistas, todos tenemos la necesidad de expresarnos, sí, sí, todos tenemos necesidad de expresarnos. pero lógicamente vivir una vida de artista significa, ya es otra cosa, ¿no? Nosotros lógicamente nos da miedo, eh, como por ejemplo me viene en mente Van Gogh, ¿no? Que toda su vida fue pobre y solo cuando murió sus cuadros valieron tanto. Pero al final de cuentas todos, todos tenemos algo de artista porque queremos expresarnos. Y eso viene traducido a este metro cuadrado de libertad, ¿no? Sí, sí, a ese metro cuadrado de libertad. Ahora, este metro cuadrado de libertad, llevándolo al tema de la entropía, Ujú. quiere decir que es un sistema con un bajo nivel de entropía. A nivel de las paredes, sí. Pero dentro de tu metro cuadrado puedes trabajar también. Puedes trabajar. Sí, que es más o menos lo que yo en algún modo trataba de decir en el poema que había escrito, ¿no? Yo decía, porque al final de cuentas estamos llegando delante llegamos a la conclusión de que aunque un sistema tenga un alto o un bajo nivel de entropía, debe existir un centro de poder que mantenga este sistema. Tienes que mantener el sistema porque alguien tiene que pagar las cuentas. Y alguien tiene que organizar la sociedad para que se comience para que comience a haber colaboración. Claro, como dicho de otro modo, podríamos decir que la anarquía total es una fantasía, es un sueño, Sí, que tan es un solo lo sueño, es un sueño, es un sueño. podemos dejar solo a los poetas. El, Sí, porque así es. lógicamente, si estuviéramos en el siglo XVII o en el siglo XVIII, podríamos hablar de una filosofía o de una poesía más pura. Pero ahora con todas las herramientas estadísticas y matemáticas que existen, ya llegamos que se pueden modelar el mundo y las sociedades, cada vez se los pueden modelar más en un lenguaje matemático, ¿no? Se lo pueden... Sí, se lo puede entender más desde el punto de vista matemático, sí. O sea, se lo puede Entonces entender. cada vez llegamos a la conclusión de que este sistema tiene un bajo nivel de entropía. Podríamos decir que cuando se rompe el metro cuadrado de libertad y comienza este metro cuadrado de libertad a contaminar a otras piscinas mentales, se generan estas pequeñas revoluciones, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, también Eh, puedes tú ser un transgresor cultural, ir a romper esa pared. Siempre y cuando puede ser un transgresor cultural
cuando tengas una franja de libertad, una franja de, ¿cómo se llama? No, De un espacio de... igual la tienes en tu metro cuadrado, pero igual siempre tienes posibilidad de ser transgresor cultural. Pero eso implica un costo y un aprendizaje. Claro. Porque te van a dar duro, en pocas palabras, ¿no? No siempre el costo es muy alto, pero también se implica un costo. Ya. El, como lo que hablábamos de antes que estábamos discutiendo sobre estos sistemas, digamos, estas manifestaciones culturales dentro de una sociedad que pueden ser con un alto nivel de entropía o un bajo nivel de entropía, eh, los lo llevamos a que al final de cuentas existe un centro y este centro puede ser que mantiene todo este sistema, son las leyes o es el poder, ¿no? El poder, principalmente es el poder. Y el poder viene manifestado a través de leyes, ¿no? A Sí, través, puedes hacer esto. y el poder busca estabilidad, busca baja Claro. interferencia. O sea, tú tienes tu metro cuadrado de césped y no me puedes pisar el césped Sí es. de acá a un costado. Entonces se transmiten leyes. Pero lógicamente, dentro de nuestra fantasía, dentro de nuestros sueños, de nuestra utopía, decimos, bueno, pero ¿quién debe medir, quién debe controlar o medir estos sistemas, el orden de estos sistemas? ¿Es la conciencia de los hombres o son las leyes, ¿no? Ah, bueno, Entonces, sí, sí, eso es tu poesía, tú pusiste eso en tu post. A mí me pareció demagógico, porque esperar que la conciencia de los hombres genere orden así, no. No, porque está demostrado en la teoría de juegos, por ejemplo, que mejor sirve el que en ese estado de cosas, esperar que todo el mundo se organice. Obviamente se van a organizar unos, pero otros van a servir, va a ser más rentable no trabajar, sino vivir de los demás. ¿Ya? claro, matemáticamente es así, Sí, pero lógicamente ahí se genera una nueva paradoja si hablamos, por ejemplo, de la religión, porque la religión lo que busca, o algunas religiones buscan que cada individuo llegue a una conciencia mayor, ¿no? Como habíamos hablado de antes, sí, pero la la ideología, conciencia mayor no es. Claro, es lo que persigue el fin de la religión, que sea un hombre, este, que sea un hombre moral, no por la fuerza, sino por la convicción. y a fin de cuentas también es el fin que sigue la ciencia, ¿no? No, la ciencia busca es descubrir descubrir los misterios de la naturaleza realmente. Y en ese momento no está siendo libre o no está siendo consciente. Pero es que la ciencia, una cosa es a nivel como declaración, que la ciencia busca los misterios, busca resolver los misterios de la naturaleza, pero otra es, en la práctica, ahorita es una organización material donde los gobiernos ponen plata a diferentes centros, universidades, dependiendo de quién sea el investigador estrella ahí. Y los investigadores estrellas o las vacas sagradas son las que determinan qué es bueno investigar y qué es malo investigar. Pero ahí se produce también un conflicto de intereses, porque el investigador estrella llegó a ser estrella porque en base a alguna teoría científica que él no está dispuesto a refutarlas, es decir, él no está dispuesto a financiar teorías o experimentos, desarrollos que vayan en contra de su teoría. Claro, Ujú. claro, pero claro, o sea, Hay un tema de poder ahí, el poder también ahí es, inclusive en la ciencia no es que sea un genuino así, búsqueda de la verdad, ahí está condicionada. claro, se generan ciertas paradojas en el momento que hay ciertas contradicciones en la sociedad, porque volviendo al tema, siempre eh, el discurso oficial de muchos gobiernos es que tú tienes la libertad de hacer cosas, pero siempre y cuando dentro de tu metro cuadrado, ¿no? Entonces dentro de un bajo nivel de entropía,
puedes expresarte, puedes... Es que sabes que mucho del bajo nivel de entropía lo hacen, no se lo hace a veces el metro cuadrado, me imagino que son es el metro cuadrado de la habitación de mi cuarto, ¿ya? Pero el metro cuadrado está formado de paredes imaginarias, ¿sí? Y las paredes imaginarias son las que te conforman ese metro cuadrado. Pero son paredes imaginarias que tú las puedes también transgreder, las puedes romper, pero implica también un costo. Claro, Pero es importante que también exista esa transgresión porque te permite a ti una aprendizaje y otra también aprendizaje para la sociedad también. Es decir, que no vas a vivir siempre en esa pared imaginaria. entiendo. Bueno, el, aunque, aunque me lo has tildado mi poema de demagógico, pero igual lo mantendré en pie, No, aunque, aunque la teoría de juegos me diga lo contrario. Pero no está bien, a mitad del poema yo decía que es inútil todo este discurso filosófico de frente a tanta biodiversidad, ¿no? Porque al final de cuentas, en este frío, en estas sociedades tan predecibles como las europeas, cuando nos encontramos fuera, nos hace falta el calor de nuestro trópico, ¿no? ya. Nos hace falta ese corazón chichero, como lo dices tú, como lo Y dices eso es lo tú. que hacen muchos turistas europeos que se viajan al trópico en verano para luego, eso sí, a la hora de ya irse a trabajar, se regresan acá al mundo frío europeo. Está bien, está bien, entonces está bien. Ahora que no podemos viajar, tenemos que por lo menos contactarnos con la poesía y con la filosofía. Pero de frente a esto yo decía que, bueno, que no nos preocupemos porque el universo piensa en la entropía, al orden piensan las leyes y el poder, a las utopías piensan los poetas y a la anarquía los pocos espíritus libres. Porque al final de cuentas hay muy pocos agresores culturales que realmente se atreven a romper este metro cuadrado de No, libertad. claro, la mayoría, el 99.99%, nos da miedo romper hacer esa transgresión cultural porque eh, pensamos en las consecuencias, ¿no? Claro, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, si creamos columnas de poder, nos viene en mente como la religión, las ideologías políticas El o, o Marx, la, la- o la cultura. Si tú eres un transgresor cultural dentro de la religión, o sea, tú dices, el sábado debes ir a misa y nunca vas a misa, saben que te van a dar duro esa congregación, ¿no? Te va a dar claro, duro. sí, sí, así es. Culturalmente, Ahí ya comienzan a alejarte de ti, ya pierdes el grupo de amigos. ideológicamente, si tú dices que eres de derecha, en un sistema que tiene gran mayoría de izquierda, Ajá. también te van a dar duro. Y Y también si viceversa, y decimos, viceversa. y viceversa es un poco, bueno, dejémoslo ahí. O también culturalmente, si tú dices que eres barcelonista o eres emelecista, no hay una tercera opción, ¿no? Bueno, menos en Porque, por Guayaquil, ejemplo, sí, en Guayaquil es así. claro, en Guayaquil No, decir que tú no, eres no, del que no Aucas, vayas y digas en Guayaquil, no, soy del yo soy Aucas, el nacional, del AUCA. Sí, esa gente para que se te... te, vas a tener pocos amigos en Facebook. No sé si sean a pocos amigos, pero ya como quiera, ya no van a ser, ya no van a poder compartir contigo toda esa pasión que tienen. Porque es una forma de relacionamiento, ¿no? Sé de qué hincha de qué equipo eres en Guayaquil, y en base a eso hacer los bromas, los chistes. Entonces, al final de cuentas es un sistema con más entropía. Sí, sí, es una sociedad conservadora, sí. Es más entropía, es más entropía. Entonces, realmente la entropía está en la naturaleza, está en la biodiversidad. O sea, la entropía está en el alma humana, ¿no? Realmente, la alta entropía. Porque la alma humana desea cosas, ¿no? Desea hacer cosas.
andar por los caminos, ¿cómo es? Por los caminos de, ¿cómo decía este poeta indiano? Que decía, la sabiduría son aquellos caminos salvajes, ¿cómo es? Lo- el, o sea que, claro, el espíritu humano básicamente a veces Busca busca copar los transgredir estos transgredir espacios. caminos. El alma humana busca eso, o sea, y ese es, por ejemplo, bueno, nos estamos apartando un poco del tema, pero decía un amigo, dice, si tú estás en tu onda así muy conservadora, muy rígida, ahí Muy curuchupa. llega un momento que el alma humana se revela y te produce una enfermedad. Entonces, A ver, hermano, la enfermedad comienzas a comprender que algo no está marchando bien. ser curuchupa es una enfermedad del alma, entonces lo podemos definir. Ese va a ser el nuevo video que vamos a hacer. Bueno, pero podemos decir que ahora en fin de año, porque cada fin de año tenemos la costumbre de hacer ¿cómo se llama? La viuda deja su testamento Ya. al año viejo. En el otro año viejo, en el otro fin de año que tú estuviste aquí, habíamos escrito el testamento y me recuerdo que habíamos escogido las mejores películas del año y buscábamos de cierto modo hacer la parodia o la ironía con muchos personajes de la vida política, Ya, ¿no? Bueno, veremos qué se nos ocurre este año para este Nuevo Testamento, esta viuda, ¿no? ya. Esta viuda que queda este año posiblemente ya como ya se va anunciando, con un bajo costo del petróleo, con algunas cosas que se van anunciando, ¿no? Pero bueno, veamos qué cosas qué cosas podemos crear de este mundo tropical nos lleva a escribir, ¿no? Piensa que bueno, hemos visto de algún modo hemos visto la entropía, hemos visto que esta segunda ley de la termodinámica puede ser llevada a la parte social y del mismo modo también la estadística está modelando, creando herramientas para estudiar los fenómenos sociales, ¿no? O las manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos, ¿no? Porque, bueno, también aquí viene a decir que o somos vistos como ciudadanos o como usuarios, ¿no? Ujú, sí. Entonces, bueno, al final de cuentas esto es lo que también hace el Big Data, ¿no? Saber cuáles son los productos o los servicios que quiere consumir el usuario, ¿no? Ujú. O los, Claro, el Big Data ahorita lo hacen para hacer más sutil o más, darle forma más unidireccional a las paredes invisibles que forman la sociedad. La Big Data quiere eso, quiere modelar la cultura, pretende hacerlo. ¿Usted piensa que yo cuando escucho estos tipos de declaraciones de que el Big Data está modelando quiere crear algoritmos de predicción, a mí me da miedo, me siento como en Matrix, más o menos como, Sí, es que estamos llegando a eso, porque mientras el ser humano se vuelva más y más cómodo, menos, más siga soñando las fantasías creadas por otros y no sus propias fantasías, nos estamos acercando más a eso. claro, mientras tengamos cada vez sistemas con bajo nivel de entropía, ¿no? Más busquemos la seguridad, más que todo, mira, todos los gobiernos te manipulan por el miedo. El miedo a tal cosa, el miedo a tal cosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta natural al miedo? Buscar seguridad. Y al buscar seguridad, buscas al fuerte, al que ya tiene poder, darle más poder para que te proteja de la inseguridad. Está bien. ¿Ya? Bueno, pienso que hemos llegado un poco esperemos que se ha entendido este tema en las redes sociales, que es un poco, O sea, suena como teoría de conspiración, pero es algo que poco a poco porque
pues te entregas a una comodidad, ¿ya? O sea, la tecnología te da sus ventajas, pero también te genera, te pide cosas a cambio. Por ejemplo, tú tienes un smartphone, pero el smartphone es para tenerte mejor ubicado, para saber más tus perfiles, para saber más de tu vida. Porque el smartphone ahorita es el gran hermano que te espía. Es por eso que tú tienes los teléfonos Eh, de la- Ya, antiguos, tengas digamos. claro, yo no uso un smartphone. Digamos. No, por algunas, principalmente por el de salud, porque no tengo nada que ocultar. Realmente, si me quieren espiar, me espían. O sea, no estoy conspirando contra nada, no pretendo hacer ninguna revolución. No pretendo ni Estás feliz siquiera, dentro de tu mundo cuadrado. no pretendo ni siquiera transgreder culturalmente. Quizás lo pueda transgreder, pero intencionalmente, sin querer queriendo. Antes era más activo en eso, ¿no? Transgredía culturalmente, ¿no? Pero eso, eh, Pero con el tiempo te has hecho más sabio, no, más... simplemente, no sé eso, pero lo que pasa es que ya tú tomas esa otra forma de transgredir culturalmente, que igual implica un costo, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, eh, y irte a vivir a un país diferente. Entonces ya comienzas ya cuando ya un migrante es un transgresor cultural, porque es como es una bacteria nueva que está infectando una colonia, ya que está establecida previamente. Ya es como, siempre los migrantes en todas partes del mundo son tratados como los bichos raros. Ya, Claro, por eso es que no los dejan participar en la vida política de los países. ya bueno, hay todo eso, es que toda sociedad busca la estabilidad, entonces la existencia de un migrante desestabiliza. Bueno, entonces, Ujú. eh, hemos poco llegado al final de este video y Ah, tratemos de, bueno, buscar en este fin de año este calorcito de este corazón chichero ecuatoriano, ¿no? claro, sí. Y pasar una felices fiestas. Bueno, eh, nos vemos para la próxima edición, que espero que sea muy cerca. El Ok, próximo video. Está bien. ok, cuídate, bueno.